El momento más importante de mi niñez fue cuando mi padre quedó cesante y tuve yo que empezar a trabajar a los 12 años de edad. Ahí empecé una nueva etapa en la niñez en Santa Clara. Eso es inolvidable para mí. 12 años. Además me dio fiebre tifoidea. Había ganado el beso de la patria en el 6º grado de la escuela anexa a la normal. Me gané una beca que no pude disfrutar para prepararme para el ingreso al Instituto de Segunda Enseñanza, pero sin embargo la academia de Luis García Domínguez me dijo: haz el 7º grado gratis en mi academia como premio y para que te cuide. De adolescencia y juventud todo está vinculado al trabajo también, a los diferentes trabajos que hice en Santa Clara, a mis estudios por la noche en la Escuela de Comercio de Santa Clara, con amigos inolvidables, Ramón Pando Ferrer, Armando Choy, José Julio Rivas Herrera, Francisco, le decíamos Sakiri, Israel Abreu, compañeros todos que trabajábamos por el día, estudiábamos por la noche y también hacíamos lo que podíamos contra la dictadura de Batista. Llegué al periodismo en un boletín que imprimíamos en mimeógrafo en la Escuela de Comercio, por supuesto, era contra la dictadura de Batista. Ahí hice mis primeros pininos en el periodismo, pero a la diplomacia llegué después de puro azar, porque ya estudiando en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, donde estudiaba yo ciencias comerciales, al rector de mi universidad, el doctor Mariano Rodríguez Olveira, que era mi profesor de Derecho Civil, lo nombran embajador en Ecuador. Él tenía la impresión de que yo era su mejor alumno. Habíamos también hecho actividades contra Batista. Entonces yo trabajaba en la sección de lo civil de la Audiencia de Las Villas y Mariano Rodríguez Olveira, como el presidente Osvaldo Dorticós, iban a esa Audiencia de Las Villas, a la sección de lo civil, donde yo trabajaba como escribiente. Y Mariano me dijo: Pedrito, me nombraron embajador, Dorticós y Fidel, vente conmigo a Ecuador como secretario. Y ahí empecé la vida diplomática que comenzó en el MINREX, en el Departamento de América Latina, en un curso de 3 o 4 meses con muy buenos profesores, uno de ellos el doctor Raúl Roa García, para prepararnos y hacernos diplomáticos no de carrera, sino a la carrera. Salí así a Ecuador en 1960, pero ahí empecé yo mi vida diplomática en Ecuador, que fue muy importante. Muy importante porque ahí conocí a Osvaldo Guayasamín, a Jorge Enrique Adún, a Pedro Jorge Vera. Leí muchos libros, tuve muchos amigos y me di cuenta de la importancia del periodismo. Para mí, como diplomático en Quito, en Ecuador, el periodismo fue fundamental. Allí grabamos a Radio Habana, Cuba, y los transmitíamos los discursos de Fidel por Radio Cosmopolita de Quito. Y ahí yo comencé realmente a conocer qué era Radio Habana, Cuba, que no la conocía en Ecuador, y el periodismo. Qué importante el periodismo, porque las campañas contra Cuba eran tremendas. Allí escribí con seudónimo en la revista Mañana de Pedro Jorge Vera, que era un hombre fabuloso, progresista. Fue quien me llevó a conocer al que sería entonces presidente, Carlos Julio Arosemena. Tengo una etapa como diplomático en Chile y ahí ya consolidé todavía más la noción de la importancia del periodismo para Cuba. Ahí conocí al perro Olivares, Augusto Olivares, al negro Jorquera, al gato Gamboa, al chico Díaz, al gordo Cabiese. Todos tenían seudónimos, apodos, y todos hacían un gran periodismo y fueron fundamentales. Yo ahí hice algunas veces algunos artículos que
publiqué en el periódico El Siglo del Partido Comunista con seudónimo también, porque tenía siempre la necesidad de escribir algo, de hacer algo para defender a Cuba también, no como diplomático solamente, porque el ataque del imperio era tremendo. Yo creo que la docencia te prepara, la diplomacia también, y el periodismo es un sacerdocio. Al periodismo hay que llegar porque tú necesitas ser periodista, porque necesitas expresar tus ideas, ya sea en forma escrita, oral, por televisión. Tuve la suerte de que en 1966 con Germán Sánchez fundamos la revista Oclae. La revista Oclae fue mi primera experiencia. Yo fui el director de la revista Oclae un año. De ahí pasé a Juventud Rebelde. Entonces era vespertino, diario. Yo escribía todos los días un comentario en la sección internacional. Y después pasé a pedido de Armando Hart Dávalos a la agencia Prensa Latina, donde estuve 5 años. Quiere decir que una revista, un periódico y una agencia de noticias. Fue maravillosa la experiencia que obtuve en todas esas partes, con la revista, con el diario Juventud Rebelde, y después en Prensa Latina estuve con Pepín Ortiz, con Manuel Yepes. Es decir, a mí me pidieron que hiciera televisión y la hice, porque fui profesor de historia de Cuba en ciencias políticas durante 9 años. Y estuve en el edificio del Foxa en un estudio haciendo año y medio un programa que se llamó Raíces de nuestra historia, que inauguró Faustino Pérez a partir del discurso de Fidel del 10 de octubre de 1968. Pero después hice comentarios, llevé muchos compañeros de Prensa Latina a tratar de llenar el vacío que dejó Van Güemer en la televisión cubana. Van Güemer fue el mejor comentarista de televisión que yo he conocido en mi vida, Luis Gómez Van Güemer, que era un gran diplomático, que no leía, no existía tampoco el teleprompter en esa época, él llevaba notas y eso le daba mucha credibilidad, porque los periodistas hoy de televisión que están leyendo el teleprompter, el pueblo nuestro quiere que sea espontáneo, quiere que realmente sea improvisado. Fui diputado nacional también del 93 al 98, pero estudiar, tener conocimientos profundos de la historia, saber de béisbol, saber de ballet, saber de zafra, saber que el tabaco es el aporte de Cuba a la cultura universal, según don Fernando Ortiz, saber quién fue Nicolás Guillén, quién fue Alicia Alonso, quién fue Alejo Carpentier, quién fue Conrado Marrero, porque el periodismo es eso, hay que hacerlo. Yo me siento feliz de haber hecho cobertura a eventos deportivos. El periodista tiene que serlo las 24 horas del día, es un sacerdocio, y hay que estar permanentemente estudiando. De lo contrario, si yo, cuando estuve en Caracas, frente al monumento a Simón Bolívar, haciendo un reportaje para Radio Habana, Cuba, y alguien me dice, aquí en el parque hay un hombre que un hermano murió en Cuba. Digo, sí, ¿quién es? Dice, aquel señor que está allí. Fui y era el hermano mayor de Carlos Aponte. Si yo no sé quién es Carlos Aponte, quién es Antonio Guitera, que fueron asesinados en El Morrillo el 8 de mayo de 1935, no puedo hacer esa entrevista. Igual que no puedo hacer la entrevista con Fidel en Nueva York el 12 de octubre del 79 si no tengo la preparación necesaria. O en Sevilla el 26 de julio de 1992. O en Nueva Delhi durante la 7ª cumbre de los no alineados. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que conocer historia, geografía. Yo aprendí mucho en Ecuador, aprendí mucho en Chile, con muy buenos periodistas, pero también con personalidades. Y aquello fue una experiencia magnífica. ¿Te imaginas lo que significa llegar a Ecuador con 23 años de edad, ser amigo de Osvaldo Guayasamín
y que cuando Playa Girón yo esté de encargado de negocios de Cuba y venga Guayasamín a decirme que quiere viajar a Cuba y pintar a Fidel, y entonces soy yo la persona que le da la visa a Guayasamín y que comunica ese deseo a Cuba. Y Giraldo Mazzola, que está de director del ICAP, es tan inteligente que habla con Celia Sánchez Manduley. Y fue Celia Sánchez la que logró que Fidel posara para Guayasamín la noche del sábado 6 de mayo de 1961 en el ICAP. Una cosa tremenda. Después Fidel posó otras 3 veces para Guayasamín. Nunca posó para nadie más que no fuera Guayasamín. Se hicieron entrañables amigos. Y esa fue una experiencia que yo incorporo también. Bueno, y Fidel me entrevistó a mí también, porque Fidel siempre preguntaba, constantemente. Lo de él era siempre preguntando. Yo entrevisté a Fidel la primera vez ejerciendo el voto, él, pero también en Nueva York, en Sevilla y en la televisión, porque acuérdate que cuando vino el Papa Juan Pablo, al final hicimos las conclusiones. Julito García Luis, que vino con el Papa en el avión desde el Vaticano, y yo que narré las 4 misas. Y recuerdo que preparamos aquello, Fidel nos invitó una noche para ponerse de acuerdo con nosotros, y yo le dije, Julito, tenemos que cuidarnos de Fidel, porque no nos va a dejar hablar. Y Julito, que era muy decente, y estaba trabajando directamente con Fidel, me decía, ¿tú crees, Pedro? ¿Tú crees? Cuando yo lo entrevisté el 12 de octubre del 79 en Nueva York, que Danilo Sirio fue quien me lo pidió, porque yo no fui por la televisión a cubrir la visita de Fidel, que era el presidente de los no alineados, y iba a intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero Danilo Sirio me fue y me dijo, Pedro, ayúdame, necesito declaraciones de Fidel. Y entonces fui directamente a donde estaba Fidel. Le dije, comandante, los periodistas que hemos venido a Nueva York a cubrir su visita, sacábamos la cuenta del tiempo que hacía que usted no venía a la ONU. Dice Fidel, que siempre respondía con una pregunta, ¿qué tiempo hace? Dígole, 19 años y 17 días. Me dice, ahora estoy más joven y por ahí pude hacer la entrevista, que alguna gente consideraba como una especie de sacrilegio entrevistar a Fidel. Algunos compañeros cubanos que tenían una visión equivocada del papel del periodismo y que todavía yo creo que por ahí hay algunos que lo tienen. Pero esa fue una experiencia muy linda porque Fidel es... Y en Sevilla, realmente yo estuve 2 meses antes de la llegada de Fidel. Mario Benedetti me enseñó a mí a jugar la generala, que era un juego con barajas en el Hotel Nacional. Cuando eso yo estaba en Prensa Latina. En Prensa Latina teníamos varios uruguayos eminentes, muy buenos periodistas, excelentes periodistas. Y nos veíamos casi siempre con Mario Benedetti, una personalidad tremenda. Entrevisté en el Palacio de Convenciones de La Habana un día al general Líber Sereñi. ¿Qué me dijo Líber Sereñi? Que oía Radio Habana Cuba en las cárceles. Él estuvo 10 años preso. Me dijo, mire usted lo que son las cosas de la vida. Los barrotes me servían de campo de antena para oír a Radio Habana Cuba. Para mí la radio tiene algo especial. Es la manera de comunicar, es la manera de poder dibujar lo que tú quieres decir. La televisión es muy poderosa. A mí en Cuba la gente realmente me conoce por la televisión, porque fueron muchos años en Ángulo Ancho, en Hoy Mismo, 7 años en Hoy Mismo, todas las noches. Y antes fue en Raíces de Nuestra Historia y en comentarios que hice para la televisión. Pero la radio tiene una intimidad. A mí me gusta mucho la música, los sonidos. Ese mundo decía José Martí, que la música es la forma más bella de lo bello. Radio Habana Cuba nació como onda corta, pero ya transmitimos por FM y por internet. Pero tenemos una página web donde está todo
Está todo el periodismo, están las imágenes, está el audio, está el video. Hoy por hoy los periodistas tienen que prepararse mucho más. Antes tú te especializabas en prensa escrita, en radio, en televisión. El periodismo es uno solo. Claro, para estar en radio tienes que tener buena dicción, tienes que tener educación, tienes que saber hablar. En televisión tienes que tener telegenia. Si tú no tienes eso, no puedes. Porque no puedes, porque la televisión te rechaza. No es que seas joven o viejo, bonito o feo, no, es que te sepas impactar. Entonces, la radio tiene ese encanto. Tiene el encanto, por ejemplo, yo entrevisté una vez un niño de 10 años de edad que el padre, un guatemalteco, lo asesinaron y lo colocaron en la puerta de su casa. Y ese niño hablaba, me emociono. Manolo Ortega, cuando yo fui a editar esa entrevista, me decía, esto no es un niño, Pedro, tú has cambiado, este es un adulto, porque hablaba, quería ser arqueólogo, pero es el niño. Y así el sonido, el audio, no sé, la televisión no hubiera podido recoger esa imagen, porque eso fue, no sé, igual que aquí en Radio Habana, Cuba, que yo me encuentro 37 años después con el museólogo que conocí y entrevisté en Santa Marta, donde murió Bolívar el 17 de diciembre de 1830, Luis Eduardo Pinto Fuente. Ahí estuve yo con Héctor Rodríguez, con Eddie Martin, porque estaba cubriendo un evento en Cartagena de India en 1976. Entrevisté a ese hombre que tenía una voz tremenda. Y 37 años después se apareció aquí en Radio Habana, Cuba, buscándome, porque estaba tratándose, porque tenía cáncer de garganta y lo había mandado Hugo Chávez. Una cosa fabulosa. A mí me encantó, por ejemplo, en Barquisimeto, entrevistar a Goyito Yepes, quien había hecho a los 14 años de edad la canción bolivariana con Alí Primera. Es el niño que habla con Bolívar en un diálogo imaginario. Eso fue una entrevista que yo no voy a olvidar nunca. Nunca voy a olvidar a Roberto Sánchez, el nicaragüense, que fue el que trasladó los restos de Carlos Fonseca Amador hasta Managua. No voy a olvidar a Juan Bosch, que fue íntimo amigo de mi padre y que lo entrevisté en Santiago de Cuba. No voy a olvidar nunca al piloto que se llevó a Batista de Cuba, Antonio Soto Rodríguez, a quien yo entrevisté en el aeropuerto José Martí en 1979 cuando se iba de Cuba. Ese piloto que debió haber sido condenado 2 veces a pena de muerte, porque se llevó a Batista de Cuba el 31 de diciembre, ya de madrugada del 1, y después vino con un avión mandado por Trujillo, con armas y mercenarios, hasta Trinidad. Y yo entrevisté a Antonio Soto Rodríguez en el aeropuerto cuando se iba. Había estado preso en la isla de Pinos entonces. Lo condenaron a pena de muerte. Le conmutaron por 30 años y no llegó a cumplir los 30 años por buena conducta y porque además se supo que él había sido un militar que ingresó en el año 30 en el ejército. Él fue el piloto de Batista, pero ni siquiera se pudo llevar su familia. Y después, si no viene en el avión, lo matan, como me lo dijo a mí. Y fue una muestra tremenda de cómo en Cuba se respetan los derechos humanos. Yo lo llevé a la televisión y también en Radio Habana, Cuba, lo recuerdo cada 1 de enero de 1959. Para mí la historia es fundamental y mezclo todo eso me da la posibilidad de improvisar, porque lo bueno que tiene el periodismo es que tú puedes improvisar. Yo en la televisión jamás leí, nunca, siempre improvisaba. Y bueno, cuando tú te equivocas, la televisión también tiene la posibilidad de cortes y empezar desde arriba de nuevo, igual que la radio. Pero hay cosas que son en vivo. Mira, no voy a olvidar nunca lo de Nueva York, pero tampoco lo de Nueva Delhi.
en Nueva Delhi, el presidente del ICR era Nivaldo Herrera y Bernardo Zaya, que era el director técnico, en el Palacio Villan Babán, cuando se inaugura la 7ª cumbre de los no alineados, que Fidel le entrega a Indira Gandhi la presidencia, ahí las transmisiones eran en inglés. Y Zaya me pide por favor que yo narre lo que está pasando para Cuba. Y lo hice durante 56 minutos para la televisión cubana. Una colaboración, yo fui por Radio Habana. Al periodista de la televisión dice que no lo dejaron entrar en el Palacio Villan Babán. Eso ha ocurrido otras veces. Y entonces, bueno, a mí me dejaron entrar y yo narré. Qué experiencia más linda. ¿Pero por qué? Porque había estado 3 días en Moscú, en el viaje a Nueva Delhi. Estaba a 30 grados bajo cero y no salí de compra me quedé trabajando en el hotel. Hice 7 crónicas que llevaba ya preparadas. Me estudié perfectamente bien los no alineados que habían tenido la 6ª cumbre aquí en 1979 y esto era 1983. Esa es la historia, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer, hay que ver televisión, hay que oír, hay que aprovechar la fuente, hay que desconfiar siempre de la fuente, te pueden engañar. Hoy hay gente que cree que Internet lo tiene todo. No, Internet tiene lo bueno y lo malo. Tú tienes que ser sujeto, no objeto de las nuevas tecnologías. Internet es como la globalización, y lo ha dicho también Fidel, lo dijo, la globalización es un hecho inevitable. Hay que luchar para que sea una globalización de la solidaridad, como dijo también el Papa. Y en el caso de Internet tenemos que dotar a los jóvenes y a todo el pueblo y los periodistas a que sean lo suficientemente cultos e inteligentes para utilizar las nuevas tecnologías en función de qué, en función de la verdad, en función de la defensa del país. Hoy no estamos ya en la época, como dijo Fidel, en la época de la radio en el año 61, ahora es la época de Internet y esa hay que dominarlo, porque además nosotros no podemos vivir de espaldas a esa realidad. La globalización, Internet son realidades del desarrollo de la ciencia. Y Cuba, afortunadamente, tenemos bastante gente educada y bastante gente preparada para ese. ¿Qué tenemos? El bloqueo que nos afecta. Sí, pero tenemos que luchar para crear todas las posibilidades para que todos los jóvenes y toda la población cubana tenga ese acceso. Y tenemos que ser nosotros los periodistas los que realmente tenemos un poquito de experiencia, quienes comuniquemos eso, comuniquemos esas experiencias. Porque cuando Playa Girón, la AP, una de las agencias famosas, dijo que los mercenarios habían tomado el puerto de Bayamo. Dieron por muerto a Fidel, dieron al Che asilado en una embajada. Yo estaba en Ecuador. Muchas mentiras. Y contra la mentira hay que luchar. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad y hacer un buen periodismo y hacer rápido la información y enfrentarnos a cualquier tendencia de censura, porque aquí hay mucha gente, desgraciadamente en Cuba, que quieren ser los censores, lo mismo cualquier organismo. Te dice aquí no se puede esto, pero como que no se puede, por favor. El día más feliz de mi vida se produjo el año pasado, Día de la Prensa Cubana. En Santa Clara me hicieron hijo ilustre y eso fue al pie del monumento de José de Larra al Che.